Vos hablabas de los precios, sobre todo precios de alimentos, es lo que el gobierno no ha podido contener. Mirá, imagínate que hoy en los barrios populares se está pagando el litro de leche 100 mangos. 100 pesos el litro de leche. La política de precios no está dando resultados. Sabés que estuve mirando los balances de varias empresas argentinas productoras de alimentos. Durante el 2020 han ganado mucha plata, y ahí se muestra un poco la desigualdad. De empresas argentinas exportadoras y productoras para el consumo interno han ganado mucho dinero, mientras el salario ha quedado muy deteriorado con respecto a los precios. Eso se puede ver, el litro de leche, la gaseosa cola, la 2.25 está a 180 pesos. Vos cuando repasás los precios, realmente... Ahora, Diego, esto tiene que ver con lo que vos hacés, fenómenos internacionales. La pandemia es como una guerra. Sí, bueno, claro, pasa que después es como una guerra, en las guerras también afecta distinto a cada país. Claro, ¿no? claro. Claro, vos fíjate, Diego, no sé si vos lo estás esto relevando, en el mundo están aumentando los alimentos. De hecho, hay una incipiente medición de alimentos en Alemania que está aumentando, y de hecho se ven los commodities, la soja, el trigo, el maíz y los combustibles, la energía. Por eso Argentina, siendo, digamos, fabricante de alimentos, productor de alimentos, es lamentable que estemos pagando el litro de leche 100 pesos en los barrios populares, ¿no? ¿Y qué se puede hacer? Porque es una pregunta que te hacemos todos los fines de semana, le hacen el día de semana también, porque que haya inflación ya de por sí es algo malo, es el famoso impuesto a los pobres, que afecta más a los pobres que al resto, le aumenta a todos, pero a los pobres más le afecta. Pero siempre que vemos el desagregado mes a mes del INDEC, siempre miramos alimentos y bebidas no alcohólicas porque es lo que básicamente después te determina cuánta pobreza tenés. Porque te aumenten algunos servicios, no sé, gastronomía o cuestiones recreativas. Decís, bueno, podés vivir sin eso, pero alimentos y bebidas no alcohólicas es lo que después marca la indigencia también. Y todavía no se encuentra la vuelta a esto, ¿no? Mira, ayer hubo un foro organizado por el Consejo Económico y Social y el presidente les habló a los empresarios y le dijo no es momento de aumentar los precios. Y los empresarios se ve que necesitan medidas. Yo creo que falta participación del Estado. Un ejemplo muy claro que hoy está en la tapa de muchos diarios es el buen laburo que está haciendo la Secretaría de Energía y la Subsecretaría de Energía intentando no contener las tarifas. ¿Por qué? Imagínate, sobre llovido mojado, si hay un aumento o un descongelamiento de tarifas, los precios se van a acelerar. Por eso, insisto acá, dejar muy claro el ejemplo de la Subsecretaría de Energía, Federico Basualdo, trabajando fuertemente, enfrentando a las empresas para no aumentar tarifas. Eso es ejemplar, por eso está en el tapete hoy, ¿no? Porque vos fíjate que la política, Diego o Sol, ustedes decían muy bien, la política, recién teníamos un móvil en una panadería, la política de precios respecto a los alimentos, pagando la leche 100 mangos, parece que faltan más medidas, por eso ponía de ejemplo lo que era la Subsecretaría de Energía. Faltan medidas para contener los precios. Mirá, ¿y sabés por qué también te pongo energía? Porque el petróleo, Diego, vos sabés muy bien que el Brent, el que es referencia para la República Argentina, que cotiza en el Mar del Norte, está aumentando, está cerca de los $70, y viendo que en abril del año pasado había tocado los $15 y hasta tuvo cotización negativa en términos de futuro, que no era negocio tener petróleo. Bueno, ahora está cerca de los $70, el crecimiento de Estados Unidos y de China, un futuro crecimiento, muestran eso. Ahora, claramente, si vos reflejás el aumento de la energía en la República Argentina, los precios van a ser incontenibles. Juan, por eso hace falta más Estado, ¿no? Juan, buen día. ¿Cómo andás? Acá Andrés Lerner te saluda. Bueno, todo el tema que hubo, ¿no? En torno a la Subsecretaría de Energía Eléctrica, la supuesta renuncia o el pedido de renuncia a Federico Basualdo, que después no se concretó, las idas y vueltas. También evidencian que hay diferencias dentro del gobierno con respecto a qué hacer con la energía, también qué hacer con respecto al tema de los alimentos. Juan recién decía algo interesante, que es las ganancias que tuvieron las principales empresas. Hoy publico un artículo de Alfredo Zayat que a mí me resulta revelador, con información muy pero muy importante. La alimenticia más importante de Argentina, que también es obviamente una de las empresas más importantes de Argentina, año 2018 perdió 1.006 millones de pesos. Año 2019 perdió 1.357 millones de pesos con el gobierno de Mauricio Macri, con políticas que supuestamente eran beneficiosas para los empresarios o que los empresarios públicamente avalaban. En 2020, con
todos los controles del gobierno que tan antipáticos caen en el sector empresario, ganó 1.229 millones de pesos. La empresa esa que de alguna manera también es orgullo para la Argentina en cuanto a los niveles de competitividad, en cuanto a que llega a las góndolas de todo el mundo. Esa, la más conocida de todas, durante 2019 y 2018 perdió muchísimo dinero y en 2020, pese a los controles de precio, ganó más de 1.000 millones de pesos. En el año de la pandemia, en un año donde la economía cayó 10%, me parece que el gobierno tiene que poner el ojo ahí sobre los precios de los alimentos, ¿no? Estuve analizando el balance de esa empresa, lo estuve mirando, y leí las memorias y balances, donde la empresa explica la situación que vos describías muy bien, ¿no? ¿Por qué puede pasar a ganar o perder? Primero y principal, que la empresa reconoce que los controles de precios no le jugaron en contra, reconoce eso. Y segundo, que reconoce que le aumentaron fuertemente las materias primas, o sea, obviamente reconoce el aumento del trigo, la soja y el maíz en términos internacionales. O sea que prácticamente la empresa reconoce que falta actuar del gobierno con respecto a retenciones y con respecto a cupos de exportación. Y Juan, hay otro costo que se licuó, que es un costo muy importante, que siempre se habla, el costo del salario. Digo, el salario viene perdiendo poder adquisitivo. ¿Qué significa eso? Que es menos costo para las empresas a la hora de pagar los salarios. Y por eso en ese punto me parece una de las noticias más importantes que tuvimos esta semana y que quedó un poco diluida, es el aumento vergonzoso del salario mínimo del 35% de acá a febrero del año que viene. Salario mínimo que no llega a cubrir prácticamente un tercio de la canasta básica. Digo, Argentina tiene salario mínimo. Hay países que no tienen salario mínimo. Para tener un salario mínimo cuya referencia no sea ni un tercio de la canasta básica, bueno, hay que repensar si vamos a tener... Por lo menos la pobreza, ¿no? Porque 2 salarios mínimos, o sea, papá, mamá trabajan para hacer la típica familia, son pobres si los dos cobran salario mínimo en la Argentina. Exactamente. Uno cuando recorre la historia del importe del salario mínimo, en los 90 eran 200 pesos y representaba en aquel momento el 25% del salario común de la economía. Yo recuerdo ya para el 2004, el salario mínimo se iba acercando, avanzando fuertemente, ya había pasado los 400 pesos, ya representaba el 45% del salario común de la economía. El kirchnerismo, Néstor Kirchner en aquel momento, lo tomó como una bandera, como representación de la economía y de hecho pasó a ser, digamos, funcional para muchos beneficios sociales, para el salario de los trabajadores domésticos, para muchos trabajadores informales, el salario mínimo que comenzó a subir, que recordemos que en el 2015 terminó en $600. Era el salario mínimo vital y móvil más alto de toda Sudamérica. Claramente a eso apunto también viendo las medidas que anunció el presidente el día viernes con respecto, tuvo en cuenta el salario mínimo vital que pasaría a 20.160 pesos, que haría que muchos beneficios previsionales y muchos beneficios de distintas formas que el Ministerio de Desarrollo Social ayuda a los sectores vulnerables. Rosol, no olvidemos que Argentina tiene un 42% de pobres y un 10,5% de indigentes. O sea, casi 5 millones de argentinos no llegan a cubrir las calorías necesarias, ¿no?